Existe como una falsa idea de que llegará un punto en el que nada nos mueva, en el que estemos curados de espanto, en el que estemos iluminados 24/7 y en el que nada ni nadie va a poder movernos o desequilibrarnos a nivel interno. Y de cierta manera creo que inclusive a la persona más trabajada, si la colocas en el lugar incorrecto para ella, se va a desbalancear. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es algo, podemos llegar a sostener zonas rojas, que ahora explicaré un poquito sobre ellas. Si bien podemos sostener zonas rojas, para sostenerlas también requieren de nosotros mucha energía y mucho foco. Y podemos tenerla durante un periodo de tiempo, pero personalmente he experimentado en zonas rojas que por mucho que le ponga atención, llega un momento en el que estoy en el desbalance, porque estoy en una zona desbalanceada para mí en ese momento, ¿no? Entonces creo que es algo súper importante el hablar y el profundizar, porque existe como esa idea de que llegará un punto en el que nada me va a mover, nada va a desestabilizarme. Y la realidad es que depende. Y depende del contexto y depende de muchas cosas. Los estímulos externos interfieren en los internos y los internos en los externos porque está conectado, está correlacionado uno con el otro, ¿no? Y os hablo de todo esto porque yo no estoy fuera de la ecuación, yo estoy dentro del baúl, ¿no? Y os quiero hablar un poquito de lo que son las zonas. Me gusta verlo como un semáforo, zonas verdes, zonas naranjas y zonas rojas. Bueno, pues normalmente en mi día a día estoy oscilando entre las zonas verdes y las zonas naranjas. Pero, por ejemplo, la semana pasada viajé a Estepona, estuve allí una semana en un pueblecito de Málaga y pasé a estar en zonas naranjas y en zonas rojas. Cuando estás en tu zona verde, que serían las zonas que son conocidas, momentos, espacios o hábitos en los que de cierta manera fluyes, ¿no? No hay ningún tipo de motor o activador muy fuerte, hay a veces que están, por lo tanto te vas un poquito a la zona así como naranja, así como ámbar, a veces pasas, a veces no, pero es como que de cierta manera tienes cierto control, te sientes segura, es conocido, es fácil, es fluido, ¿no? Ya me entiendes. Pero sin embargo, cuando sales de tu burbuja, la burbuja que nos creamos todos para estar en contacto con nosotros mismos, tener esos elementos o esas cosas que nos hacen sentir bien o nos nutren, más que hacernos sentir bien, nos nutren, ¿no? Como bien pueden ser hábitos, pueden ser conductas, pueden ser espacios, olores y demás. Es como una forma que de manera externa decir estás en casa, ¿no? Por un lado tenemos el construir esa relación con nosotros mismos para sentirnos, pues eso, precisamente en nuestra casa, dentro de nuestra piel, pero luego también lo reflejamos fuera y creamos espacios de seguridad como hogar, como transmisión de eso que hay dentro, ¿no? Vale, pues entonces cuando dejamos de lado la parte verde, que es la parte en la que aspiramos estar, y fíjate, lo voy a poner entre comillas, aspiramos a estar constantemente en zonas verdes, ¿vale? Donde el sistema nervioso pues está regulado, donde el sistema nervioso está bien, vamos a poner entre comillas, donde no está esa supervivencia, esa alarma, esa historia activada y toda esa tensión y ese baúl emocional y ese baúl mental, ¿no? Es como la zona de ok. Bueno, pues la zona naranja es la zona en la que de cierta manera seguimos teniendo todos esos elementos, pero luego también hay elementos que van fuera de nuestro control, pero que son manejables. Es decir, nos podemos llegar a sentir un poco abrumados
nos podemos llegar a sentir un poco incómodos, pero también es un espacio, el naranja, para mí es un espacio donde hay mucho crecimiento, ¿no? Para mí la zona verde sería como el espacio de recargar, ¿vale? Y la zona naranja sería como el espacio un poquito como de exploración, ¿vale? Pero la zona roja ya pasa a ser para mí como un deporte extremo, pasa a ser como el desbalance totalmente y no es como algo a evitar porque un desbalance controlado, o sea, un desbalance donde existe cierto control y cierta asistencia, es un desbalance que se puede utilizar como un gran puente, ¿vale? Pero también hay que darnos cuenta de que al estar en una zona donde esos elementos o esas cosas que están dentro de lo que sería nuestra zona verde se ven menguadas o como que no están, pues por lo tanto es como para mí la sensación es de estar en bragas en el mundo, ¿sabes? Entonces es como una prueba. La imagen que me viene, no sé si os acordáis de ese videojuego que era Angelina Jolie y tenía la trenza. Bueno, pues totalmente para mí una zona roja es un nivel de ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Yo viajé a Estepona, estuve allí una semana y aunque tenía mis elementos verdes, como son el deporte, o sea, seguir entrenando, como es el journaling, escribir y meditar, me vi mucho en mis zonas, ya no naranjas, sino en mis zonas rojas. Y os voy a hablar un poquito de esto y también como una manera de normalizar todo esto, porque hay una necesidad. El otro día me escribió una de las chicas en las que algunas veces he hecho constelaciones o conexiones y demás, y me estaba diciendo, me habló porque estaba como un poco como alterada porque había sentido cosas. Y fue como, bueno, es normal sentir cosas porque no podemos pretender estar siempre en el mismo espacio, ¿no? Estar siempre como así, ti, porque somos un mundo dentro de nosotros. Existen muchos mundos, le he hablado sobre esto, pero de cierta manera la vida por sí son muchas cosas y muchas experiencias que nos van a estar activando cosas con el único objetivo de conocernos o de ver qué es lo que hay dentro de nosotros, ¿no? La información que cargamos dentro de nosotros, de cierta manera, la estamos proyectando en la vida como una forma de conocernos. Entonces, cuando estamos en nuestras zonas verdes, son en zonas que ya conocemos y por lo tanto tenemos como, vamos a llamarle surfeadas. Estamos en la imagen que me viene es como el colchón, como las mantitas y demás, ¿no? Pero cuando estamos en una zona ya roja, que fue lo que viví más en Estepona cuando estuve allí, estamos en una zona donde hay algo o hay varias cosas dentro de nosotros que están activadas por nuestra historia, ¿vale? Que las estamos haciendo presentes y por lo tanto se vuelve muy incómodo. Y cuando trabajas con el tema de estar presente, te das cuenta de que es mucho más complejo y que requiere como un poquito más de tu energía, bastante más de tu energía. Hubo un momento en el que yo decía, es que por mucho que esté meditando porque necesitaba como sentir mi propia energía, porque no la estaba sintiendo para nada. Entonces fue, ¿por qué me ocurre esto? Y me di cuenta que de cierta manera cuando no hay ningún tipo de estímulo externo activador, cuando estoy en mi zona verde, me es muy fácil, muy sencillo sentir qué es lo que está pasando, estar presente dentro de mi cuerpo, las sensaciones y demás. Es como que el contacto conmigo misma es mucho más limpio porque tengo los activadores y tengo todas las cosas, digamos, el ruido lo tengo controlado. Pero cuando eso no sucede, mí personalmente, bajo mi historia, lo que hago es totalmente me desconecto y paso a atender o a hipervigilar
todo lo que hay a mi alrededor como una forma de mantener el control. Entonces, cuando me doy cuenta de que eso pasa, me doy cuenta de que de cierta manera necesito volver a mis zonas verdes, pero aunque esté en mis zonas verdes, cuando yo me pongo en situaciones rojas, o sea, extremas, de cierta manera, por mucho que tú quieras, estás en un desbalance no controlado. Y creo que de cierta forma eso es importante hablar, porque algo que se dice mucho es como no, tú tienes que salir de tu zona de confort, ¿vale? Hay que salir de la zona de confort, pero hay que salir de la zona de confort con una base. Si bajo mi historia, bajo mis temas, bajo mis activadores, tengo la tendencia de desconectarme de mí misma para o complacer al otro o para estar pendiente del otro o para cualquier otra cosa referente a lo externo, cuando de cierta manera ante la activación yo lo que hago es me conecto a lo de fuera y empiezo a autoabandonarme, ¿vale? Se vive como un desbalance muy descontrolado a nivel interior. No sé si te ha pasado alguna vez de sentir como que no tienes visión, como que literalmente se te va la vista, estás mareada, no tienes nada de energía, aunque no hagas nada. Y es precisamente porque existen fugas energéticas. Tu energía no está puesta en ti, está puesta en algo externo, en tus activadores, en tu historia, en tu automatismo, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, cuando eso está ocurriendo, y creo que pocas veces se habla de esto, y es que tú, incluso a Buda, si tú lo sacas de su zona verde, ¿vale? Y lo colocas en una zona roja, el mismísimo Buda o la persona más trabajada del mundo va a vivir su propio desbalance, porque está en sí en un contexto desbalanceado. O sea, es como si el hábitat o como si los activadores estuvieran allí todo el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, está la zona naranja que lo puedes ir manejando, pero te aseguro que inclusive a la persona más trabajada del mundo la colocas en un activador suyo, en un contexto activador suyo basado en su historia, basado en algo que aún está enganchado en sí mismo, te aseguro que va a vivir caos, por muy trabajada que esté, por muy minuciosamente que haga el trabajo. Sucede más que nada por el control de nuestra energía, el foco de nuestra energía y lo que nos recarga y lo que nos descarga de cierta forma. Me chocó mucho que cuando volví de Málaga, el primer día que estuve aquí otra vez en Valencia, fue como de habituarme un poco a volver a estar como en mi zona verde. De cierta forma fue como un ¡fua! Literal, ¡fua! Viví el primer día como toda esa energía de la semana anterior, como toda esa prisa, como toda esa activación. Sin embargo, ya los días posteriores, retomando mi rutina, retomando como mi espacio, las cosas han ido cambiando y he vuelto otra vez a mi eje, a mi zona verde y a mi zona naranja. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y me pregunto, ¿por qué sucede este tipo de cosas? Y digo, wow, es que en realidad la influencia externa hace mucho en la interna y la interna hace mucho en la externa, ¿no? Entonces, de cierta manera, vamos como pendulando, pum, 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 ¿no? Y mientras vamos pendulando, dentro de cada, digamos, rayita del pendular, existe como un eje, un eje, un eje. Sí que es verdad que de cierta manera buscamos estar, si estamos pendulando, buscamos estar aquí, y aquí el péndulo sería como muerto, literalmente,
siempre hay como una tendencia, ¿vale? Siempre hay como un movimiento, por muy pequeño que sea. Así es como me gusta vernos a nosotros mismos. O sea, por dentro no estamos así. O sea, no estamos así. Estaríamos muertos. O sea, para estar así tenemos que estar muertos. Entonces siempre hay como una especie de movimiento, ¿no? La zona verde para mí es una zona que es así. Una zona naranja para mí es algo que es así, que es manejable. Pero una zona roja es algo que de cierta manera siento que se me va de control, o sea, como que boom para acá, boom para allá, boom para acá, ¿sabes? Entonces, es súper interesante ver cómo pasamos, cómo hay de esas influencias externas y de esas influencias internas, vamos pendulando desde algo que, ok, desde algo que esto es incómodo, pero puedo, y desde algo que ni de loca, o sea, ni de loca. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que tenemos más capacidad y más espacio para sostener y hay otras en las que no. Aquí entraría todo lo que es el tema del sistema nervioso y todo lo que es el tema de la relación con nosotros mismos, la capacidad de sentir, de sostener la incomodidad, de si tenemos conductas de disociación, de si tenemos o se nos activa la lucha, la huida, la supervivencia y todo lo que viene siendo eso, pero que, como digo, cada persona, cada individuo lo vive totalmente diferente porque cada cuerpo es un mundo, cada universo dentro del universo es un universo y por lo tanto no existe como una fórmula infalible y lineal para todos. Pero quería hablar sobre esto porque es como importante darnos cuenta de que por mucho que tú te trabajes, y lo voy a poner entre comillas, por mucho que tú te trabajes, hay zonas que si sales de esas zonas te van a mover, algunas un poco, otras un poquito más y otras te van a reventar, ¿vale? Entonces no es tanto por lo que hagas de trabajo, sino más bien por algo interno, por algo que es más cómodo o incómodo y que tú tienes la capacidad de sostenerlo o no sostenerlo. Entonces, tiene que ver también la capacidad, ya no solo la capacidad, sino qué tanto niegas o qué tan en conflicto estás con esa parte de ti o con esa parte de tu historia. ¿Por qué? Ya hablé en algún vídeo sobre el tema de la negación y el rechazo, el cómo de cierta manera eso genera mucha más fuerza y por lo tanto también nos hace como mucho más necios a lo que está sucediendo y por lo tanto no vemos, ¿no? Quiero dejar claro que las zonas en sí no se controlan, no se pueden controlar, porque la vida es y la vida sucede. Entonces lo único que podemos hacer de cierta manera es traer de las zonas rojas, o sea, traer de las zonas verdes, llevarlas a las zonas rojas como un tema de sostén, como un tema de acompañamiento, como un tema de observación. ¿Qué pasa? Que normalmente solamente queremos estar en zonas verdes. Lo guay es estar en zonas verdes, que nada te molesta, nada te activa, no hay nada de incómodo y demás. Ok, pero la verdadera realidad es que vas a pasar por esas tres fases, igual que un semáforo no se mantiene simplemente un color. Van a haber diferentes fases y vas a pasar por todas. Y es curioso porque hay como una especie de danza. Hay una especie de danza de estar cómoda, súper incómoda y ahora esto lo puedo manejar, ahora esto no. Y es como un poco también es de darte cuenta. Entonces en mi viaje a Estepona pude darme cuenta de muchas cosas, de cosas que aún están ahí, de cómo de cierta manera al estar en la zona verde no practicado ciertas cosas, ¿vale? No he pasado al naranja
cómo también buscas de cierta manera o busco recluirme en el verde para no exponerme. Bueno, ahí cada uno con su historia, pero es verdad de que me parece fascinante el cómo los estímulos externos generan un gran impacto a nivel interno. Pensamos que no, pero en realidad sí. Cómo ciertas cosas pueden llegar de pasar así a, a pasar así. Y cuando esas las vas alimentando, vas volviendo, ¿no? Ya no hay tanta activación, ya no hay tanto, digamos, tanta disociación, no hay tanta distracción y tampoco tanto estímulo. El desbalance controlado es sano y aporta a tu balance, porque quedarte simplemente en las zonas verdes no es balance, también es un desbalance, porque estás apegada a una y estás rechazando a la otra. Entonces, ¿cuál es realmente el balance? Es vivir las zonas cuando toca vivirlas y luego ser consciente de esas zonas, qué cosas hay en cada zona y luego también acompañarte en todo eso. Literalmente, la clave, la base va a ser siempre la relación que tú tienes contigo misma. La base va a ser siempre esas construcciones que tienen que ver con la relación contigo, con la forma en la que tienes de acompañarte, de empujarte cuando requieres empujarte, de escucharte, de atenderte, de no abandonarte cuando las cosas se ponen un poco más chungas, cuando las cosas se ponen más incómodas, ¿no? Entonces, ver tu tendencia es conocer tus tendencias, conocer tus conductas, conocer tu historia, sin que ésta determine del todo. Digo del todo porque vamos a estar influenciados por nuestra historia, porque venimos de ahí y aunque podemos resignificarla, no creo que podamos huir de ella. No creo que podamos huir de nuestra historia, pero sí podemos llevarla como una capa dorada, ¿sabes? Como con honor. Y eso es lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Y que nos hace desarrollar aquello que hemos venido a desarrollar o a ver aquello que hemos venido a ver de nosotros mismos. Entonces, tanto si estás en una zona verde como una zona naranja como una zona roja, que al final es algo que es un ejemplo ni fu ni fa, es una manera que tengo para mostrarte de los diferentes matices y los diferentes estados que puede vivir la persona. Cuando estás en una zona roja, crees que la paz, la quietud, la calma no existe porque estás polarizada al rojo. Y cuando estás en el verde, crees que el caos, que la activación, que lo incómodo no existe, el conflicto no existe. Y realmente simplemente estás mirando una cosa. Por lo tanto, el verdadero balance, si hablamos de un verdadero balance, es un desbalance controlado en una zona naranja. Es un ámbar puro y duro. Y de cierta manera no hay que tenerle miedo a todas esas fases o a esos colores, porque no sé si te has dado cuenta, pero hay una época de tu vida donde va todo súper rápido, hay muchas cosas, dices, no sé cómo llevar esto, y de repente, ¡pum!, viene una época tranquila, con menos cosas que hacer, con más espacio. Luego viene una zona un poco más intermedia, no sé, como que la vida te va poniendo como escenarios distintos como las estaciones y te das cuenta de que cada cosa como que tienen sus tiempos, ¿no? Hay tiempos para relajarse, hay tiempos para ver qué está sucediendo, de ir un poco a lo loco, hay tiempos para
para cualquier otra cosa. Y ahí, solo ahí, lo único que va a hacer la diferencia es si tú estás o no estás. Si tú estás o no estás. Y por eso creo que es súper importante el tema de la relación con una misma, pero ya no solo como una forma de simplemente conocerte como las características, sino como una forma de ocuparte. Es diferente conocerte que ocuparte. Una cosa es poder ver lo que está pasando y otra cosa es ocuparte de lo que está pasando. Muchas veces nos quedamos en ver lo que está pasando por mucho que estemos profundizando, pero pocas veces nos ocupamos de eso que está pasando. Lo que es ocuparse, el verbo ocupar, para mí sería como el puente de una zona a otra, ¿no? Del verde al naranja me tengo que ocupar de esto, del naranja al rojo me tengo que ocupar de esto y del rojo al verde es que me tengo que ocupar de todo esto, ¿no? Pero al final mi conector es el ocuparse de, al final es ocuparme de mí misma, de lo que está pasando, o a nivel mental, emocional, a nivel de lo físico, ¿no? Y es en qué asunto estás. ¿En qué asunto estás? Yo, por ejemplo, cuando estuve en Estepona, me di cuenta, me hice esa pregunta. Dije, wow, si es que no estoy en mis asuntos, estoy todo el tiempo pendiente de los asuntos de las personas que tengo enfrente. Estaba más pendiente de las personas que tenía enfrente, pero no estaba en mis asuntos. Al no estar en mis asuntos, estoy fuera de mí. Al estar fuera de mí, no puedo ocuparme. Y al no poder ocuparme, me siento alborotada porque no estoy en mi eje, porque no estoy en mi base, ¿no? Entonces es como algo que va sumando y va todo como tiqui, 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 colocándose